Lara. Antonio, hablemos un poquito de precios. Es Hablemos. muy interesante porque ahora empezamos a ver el impacto total que tuvo en el mes la salida del cepo y no es como se creía, no tuvo tanto impacto sobre la inflación porque si uno ve semana por semana de abril cómo fueron aumentando los precios de los alimentos, que es el que tiene mayor incidencia sobre el IPC, vamos a ver que aumentaron más antes de la salida del cepo que luego. Es más, esta última semana la medición de los alimentos en el supermercado da que no hubo aumentos en promedio contra la semana anterior y que muchos alimentos, sobre todo los estacionales, bajaron de precio. Eso está haciendo que entonces la inflación de abril de entre 2,5 y 3,5 para la proyección, digamos, voy de la más optimista a la más pesimista. En ambos casos sería por debajo de la inflación de marzo, que dio 3,7%. En el gráfico que tenemos por ahí se puede ver muy claramente semana por semana de abril, que es interesante, habiendo salido el cepo este mes, cómo impactó. Ahí lo vamos a poner, pero se ve que entonces en las primeras semanas de abril hubo más aumentos de alimentos que en la tercera y en la cuarta. Es el final del gráfico, vas a ver, dice semana 1 de abril, semana 2, semana 3, se ve que la barrita más alta de abril fue al principio del mes y cómo fue bajando al final, así que... Que no tiene mucho que ver, pero te lo empalmo. Estuve en Salta el fin de semana. ¿Y? Precios. Muchísimo más Más barato. Pero sobre todo lo que es, si querés, área de servicios. Claro, ir a desayunar, y después mucha promoción de donde entres. Bueno, no, pero si llevas 3, sale, no sé, 20%, 50% menos. Que yo digo, bajen los precios, muchachos, no empiecen. Claro. Porque yo a veces no quiero llevar 3 de algo. Claro. Ni 2 de otra cosa. Entonces bajen los precios. Y en definitiva me decís, bueno, el Descuento tercero por es cantidad. al 10%. Bueno, bájame los precios. Pero después la diferencia... Saliendo a comer. El costo de vida es mucho más bajo. Costo de vida. Ahora, así como te cuento esto del costo de vida, de lo que es evidentemente, Buenos Aires es carísima, Sí. es carísima. Salta me llamó mucho la atención el crecimiento que tuvo la ciudad hacia las afueras. Toda una zona que se llama San Lorenzo, muy conocida. Sí. Está la zona de San Lorenzo Chico, que es un barrio cerrado tras otro, sistemas de housing, bueno, obviamente centros comerciales que están armando para eso, colegios que se mudaron. Es como que el salteño dijo, bueno, basta, la ciudad está saturada, Claro. empezamos a ir para afuera. Ahora, valores similares a cualquier zona de Gran Buenos Aires de acá. Epa. Valores similares, ¿eh? San Lorenzo es una zona Muy lindo. Claro, premium. pero esto Premium. Sí, pero esto es San Lorenzo Chico, es Sí. antes de San nueva. Lorenzo, Sí. zonas que eran básicamente campo, que hoy tenés un desarrollo urbano muy llamativo, pero por la velocidad y por el tamaño que tomó. Sí. Evidentemente hay un público más joven, si querés, que dijo, bueno, no nos quedamos en la ciudad, empezamos a ir hacia Es que las esas afueras. zonas, si las potencias con tecnología, si tenés buena conectividad Bueno, o que se puede trabajar... El gran punto de la ciudad de Salta y alrededores es la falta de infraestructura. Esa Ese es es la el clave. gran punto. Lamentablemente, durante muchos años no se ha invertido lo que se ha tenido que invertir, te falta mucha infraestructura. Claro. En la medida que se vaya haciendo, pero me llamó mucho la atención. Es muy grande el crecimiento que tuvo en poco tiempo. Y de vuelta, los precios, valor metro cuadrado, nada que envidiarle acá, ¿eh? Claro. A lo que es Gran Buenos Aires, digo, vas a barrios Y cerrados. digo, con una calidad de vida ya divina. mejor. Por eso. Mejor, Claramente. además para el que le Mendoza, guste un caso parecido. para que le guste el paisaje, estás Sí. entre cerros. Es una cosa... Es que no sé si somos conscientes, pero hace muy pocos años lo que nos dejó la pandemia de poder trabajar de manera virtual y asincrónica permite Sí. que quizás un montón de jóvenes puedan vivir El problema es la que, colectividad. claro, pero esa es una si vos podés trabajar si vos trabajás en forma remota, pero muchas veces vos te vas tratando de tener una vida un poco mejor Claro. sin trabajar en forma remota. Tenés que ir y venir y ahí fuiste, no tenés... Pero muy lindo, toda la parte de San Lorenzo Chico, es un crecimiento enorme y... Y también, en Bernie, poco tiempo, ¿eh? hay muchas bodegas por Salta. Totalmente. Sí. Muy buenas. A No, bueno, Bernie que le gusta. especialmente más en la zona de Cafayate. No, bueno, ahí ya tenés que irte. Pero sí, tenés que subir. Pero la zona de San Lorenzo Chico es muy hermosa. linda. Sí. Me hace acordar mucho a Mendoza en sí. Digo, Mendoza y Tienen Salta zonas parecidas. tienen, zonas digo, parecidas, y en valores de metro cuadrado, tal cual decís vos. Y sobre el costo de vida, Nada, pues, No. empecé a mirar. Digo, bueno, nada que envidiarle. Un No. metro cuadrado, caro. ¿eh? Sí. Y sobre el costo de vida, más allá de que siempre la ciudad de Buenos Aires fue más cara que el resto del país,
empieza a haber mucha brecha. El 9 de julio, por ejemplo, alejándose poquito de la ciudad de Buenos Aires, el maple huevo, los quesos, la carne está muchísimo más barata. Entonces, creo que hay una burbuja de precios en la ciudad, más allá de que siempre fue más cara. Ir a almorzar al centro de Salta es infinitamente más barato que cualquier... Pero entonces lo que vos ves es que la vida, como es más accesible, cualquier persona ya tiene la posibilidad de salir 2 o 3 veces por semana si quiere comer afuera. Claro. Que acá no lo puedes hacer. Hay que ver el tema sueldos, ¿no? También del salteño, del que vive en Salta y trabaja dentro de Salta, porque si vos Sí. tal Yo creo que vez ahí tenés trabajás por una mucha empresa de Buenos Aires es diferente, pero Exacto. no me queda tan claro, pero a veces son sueldos más bajos. Y punto aparte, viajé en aerolíneas. Yo sigo insistiendo, están locos con esta idea de privatizarlo. Yo sigo insistiendo, Sí, para mí estoy de acuerdo. se equivocan completamente y creo firmemente que no lo van a hacer. Mira, y eso de cuando nos fuimos, el vuelo tuvo un problema el avión y lo tuvieron que reemplazar. Aerolíneas es la única empresa que hoy, si tiene un problema, te cambia el equipo en 1 hora. No tenés ninguna otra línea que tenga la capacidad de tener otro avión disponible para cambiártelo. Pero nada, olvídate, la atención de la gente, las tripulaciones, la tripulación que vino, la tripulación de auxiliares de TCP que vino ahora en el vuelo que yo vine el domingo, una calidez, pero no conmigo, yo la paso mirando cómo atienden a los demás. Obvio. ¿No? Se Cuando equivocan de funciona plano. bien, para mí la calidad del servicio es superior Olvídate. Sí, van a tener que ver qué hacen con la parte internacional, porque no puede competirle con los aviones que tiene aerolíneas, no puede competirle a todo el resto. Pero que eso van a tener que reforzar la flota. Ahora, es un gravísimo error privatizar una empresa que la podés poner perfectamente en caja y es... Y que ya dio es superavitaria única. el año pasado. No hay forma, pero bueno, comentario aparte. Señor Bernardo. Bueno, se viene una serie de desregulaciones importantes, un poquito vos lo contabas temprano, lo dijo Federico Sturzenegger también en las últimas horas en entrevistas, pero en especial hay una que me parece que se va a confirmar en las próximas semanas, que tiene que ver con la disolución de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT, para que tengamos en claro, es la encargada de supervisar, fiscalizar el transporte automotor y ferroviario, especialmente. También tal vez no tiene una estructura súper grande, no tiene un presupuesto tan oneroso, pero tiene mucha cantidad de empleados y tenemos el presupuesto alrededor de los 22.300 millones de pesos, con una interna que se está dando, porque desde el minuto cero todo el área de transporte y el área, especialmente la CNRT, ha tenido una interna natural. Venía con muchos funcionarios del masismo que quedaron en muchos casos y que siguieron estando trabajando. Recordemos que transporte era un área claramente masista. Completa. En los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Era una de las cajas importantes del masismo. Una caja realmente muy importante. Quien asume, obviamente, está Mojeta como secretario de Transporte, pero especialmente en la CNRT viene Edgar Pérez, que son ambos, o fueron ambos funcionarios con pasado con Juan Schiaretti en Córdoba. Así es. Por eso te voy repasando los distintos sectores que hay, ¿no? Hay una parte del masismo, está la parte del schiarettismo, hay una parte que viene del PRO, que responde directamente a lo que era el PRO de Patricia Bullrich. Hubo algunos dirigentes incluso del PRO como Brown, que estuvieron una etapa en la CNRT y se terminaron yendo del cargo. Hay obviamente dirigentes que responden al gobierno nacional, a Karina Milei, a Santiago Caputo. Hay como varios sectores distintos dentro de la misma CNRT que, al ser parte de la Secretaría de Transporte, depende del Ministerio de Economía de Luis Toto Caputo. Por eso hay una disputa de poder importante, visible desde hace tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? O lo que se está hablando es, sobre todo, que puede haber cambios, especialmente en toda la parte de fiscalización automotor, también en lo ferroviario. El tema automotor es algo que, y casi toda la CNRT o gran parte de la CNRT, Patricia Bullrich viene planteando que tiene que ser la Agencia de Seguridad Vial y la CNRT parte del Ministerio de Seguridad. Me parece que la idea del gobierno no va para ese lado, pero Bullrich lo viene reclamando hace rato. Pero sí se van a simplificar estas áreas. Obviamente que hay mucha incertidumbre en general en la gente que viene trabajando en el sector. El jueves, el viernes, se fue el titular de fiscalización. Directamente renunció, Fábregas de apellido.
que en su momento se hablaba de que respondía a Karina Milei, que ahora se plantea que en realidad responde a Santiago Caputo. Digamos que también hay momentos en que en la interna entre los Milei... No sé si hay tanta interna. No tanto en Milei, pero sí hay interna con los Menem, especialmente con Lule Menem, de Santiago Caputo en las últimas semanas, se ha hecho bastante visible. Me parece que es un organismo para seguir qué termina pasando o qué va a terminar pasando, porque así como otras áreas de transporte, vamos a estar repasando más adelante, especialmente, bueno, se está hablando del transporte aerocomercial, se está hablando de transporte ferroviario también, la CNRT creo que se va a terminar disolviendo y habrá que ver cómo se terminan absorbiendo esas áreas. Bueno, lo voy a buscar al señor Darío. Antonio, bueno, una ceremonia... Parece que fue hace mucho, pero fue el sábado. Fue el sábado, exactamente. El sábado, continuó de alguna manera el domingo y continúa hoy, pero el día más importante fue el sábado, fue el funeral del Papa Francisco, que dejó un montón de cosas, ¿no? Terminó siendo un evento de una participación de 250.000 personas aproximadamente. 250.000 personas, a los que hay que sumar 160 terminaron siendo las delegaciones oficiales que estuvieron formando parte, 50 jefes de Estado, más una decena de jefes de las distintas casas reales europeas que estuvieron participando. Un evento que terminó siendo bastante más rápido de lo que se esperaba. Porque fue en auto. Porque fue en auto, fue una sorpresa. Sí. Nadie esperaba, la verdad que en el Vaticano no me había informado que iba a ser trasladado en el Papa Móvil el cuerpo de Francisco. Bueno, esto empezó obviamente el viernes a la noche cuando se dio la ceremonia del sellado del ataúd donde descansaban los restos de Francisco. Acá estuvo el cardenal Carmalengo presidiendo esta ceremonia, que finalmente fue cerrada. Aunque después se difundieron las fotos, sábado a las 10 de la mañana, el féretro era trasladado a la plaza, como se esperaba. Fue, la verdad, todo de una organización impresionante. Milimétrica. Pero milimétrica, realmente. No hubo, pero nada de la organización que tuviera la más mínima falla. Curiosidades, ¿no? Había mucho sol, entonces muchos con gafas repartieron botellitas de agua. Después vamos a ver algunos de los que participaron con alguna curiosidad también respecto de pocos casos de vestimentas que no siguieron el protocolo. Sí. Y esta fue una imagen muy fuerte porque, de hecho, el recorrido fue más largo a propósito. El recorrido directo nosotros lo trazábamos en 3.8 kilómetros. Terminó siendo un recorrido de 5,5 kilómetros para pasar por lugares icónicos de Roma. Entonces pasó por el Foro Romano, pasó por el Coliseo. Fueron 250.000 personas en la plaza y sus inmediaciones, más 150.000 personas que se estima. Bueno, son estimaciones. Bueno, viste cómo es. Hoy con los drones podés hacer más o menos un número al voleo, pero el punto es que había mucha gente en todo ese recorrido de más de 5 kilómetros en las calles viendo pasar al Papa Móvil. Situaciones curiosas, te decía, el signo de la paz, que es el momento en el cual se saludan todos los que están justamente participando de la misa. Un Donald Trump que, por ejemplo, se saludaba con el rey de España, con Felipe VI. También se saludaba con Emmanuel Macron. Trump que llamó la atención por su traje azul. Azul, sí. ¿No? Trump, que es raro porque la verdad que cuando... Acá lo puedes ver. De hecho, en esta imagen... Conocen el protocolo. Conocen perfectamente el protocolo. En algunos casos se habilita... No era el caso de este funeral, en algunos casos se habilita un azul oscuro, sí, con la corbata del mismo color. No era el caso. Pero esto tampoco ni siquiera era azul oscuro, era azul. O sea, era azul no tan oscuro. Y de hecho era brilloso. La corbata era particularmente brillosa, ahí lo ves con Felipe VI. Felipe VI sí, traje corbata negra como tiene que ser. En Macron también, ahí está el presidente de Polonia. Y después la reunión que tuvieron. Y después la foto, sin dudas, que termina siendo una foto para la historia. Pero esa reunión es para la historia. En la Basílica de San Pedro. Es para la historia. Una reunión, después de todo lo que viene pasando, en la Basílica de San Pedro. Y hay que decirlo, después de esa reunión, un Trump que empezó a modificar su discurso. Sí, sí. Empezó a ser más duro con Putin. Empezó a ser hoy... Esta foto es impresionante. Impresionante. Vos sabés que llegan, tenemos creo el video de cuando llegan, había 3 sillas, hubo una confusión ahí respecto de si Macron iba a participar o no de esta conversación. Porque vas a ver ahí, está Macron, se saluda con Zelensky, y hay 3 sillas. Si lo ves bien, hay 3 sillas. Bueno, terminan sacando una. Y fueron 15 minutos de un diálogo cara a cara. Trump dijo, me pidió más armas.
Creo que Zelensky está predispuesto para llegar a una salida pacífica. Entendió Zelensky que tenía que moderar muchas de sus posiciones, digo, cosas que después fue comentando Trump. Pero Putin, la verdad, los ataques que está haciendo hacen pensar que no quiere llegar a la paz. Qué bárbara esta imagen, ¿no? Pues estás hablando de los tipos, son los tipos que manejan el mundo. Sí, sí. Y lo que es esto, ¿no? Porque lo que implica que se reúnan todos en el mismo lugar y lo que te da un cara a cara también. Sí. Porque efectivamente son personas que tienen una enorme influencia sobre sus países. Macron, digo, Sí. son quienes deciden la suerte del mundo. Deciden la suerte del mundo, es así. Y como circunstancias absolutamente inesperadas, Sí. azarosas, como Sí, que te muere un obvio. papa y que todos estos coincidan en el mismo lugar, pueden permitir quizás que en una reunión de 15 minutos, tal vez, no lo sabemos, pero tal vez se destrabe algo que estaba bastante trabado. Porque por lo pronto, desde ese momento, Trump fue modificando su discurso y de ser muchísimo más duro con Zelensky, con Putin, hoy está castigándolo bastante más a Putin, que es lo obvio, que es que Putin se está burlando de todos los intentos de Trump de negociar. Ya. La verdad es que Putin literalmente se está burlando, no para atacar. Bueno, el destino fue Santa María Mayor, llegó a las 10, empezó la ceremonia, la misa sí tuvo algunos elementos más acortados, fueron un poquito más de 2 horas. A la 1 de la tarde, hora de Italia, llegó a Santa María Mayor, lo estaban esperando este grupo de pobres que ya se sabía.